Tacos saludables, una solución fácil para una vida complicada. ¿Te gustaría saber hacer una receta de tacos saludables? Te enseñaré 2 recetas. ¿Necesitas una receta que no sea complicada? Tengo lo que necesitas. ¿Que tu amiga Lola es vegetariana, pero los demás no lo sois y te gustaría preparar lo mismo para todos sin que ella se sienta excluida? Cuando a los demás nos va mucho lo vegetariano, sé cómo puedo ayudarte. ¿Y resulta que no te gusta preparar masa porque eres muy torpe cocinando? Lo mejor será utilizar una masa líquida, porque solo tendrás que verterla en la sartén y ella misma se extenderá por sí sola. Si no eres muy experta en la cocina, mezclaremos la harina integral con harina de fuerza, porque así el taco es más manejable, no se pone tan seco como los integrales y podrás enrollarlo mejor sin que se rompa. Haremos un relleno con pavo, pimiento rojo y calabacín, pero atención, utiliza esta combinación de sabores porque forman un gran equipo. Para tu amiga Lola, reemplaza el pavo por unos bastoncitos de zanahoria que saltearás con el resto de las verduras. Así de fácil. En la otra receta prepararemos los tacos en forma de quesadillas. Además haremos una salsa de yogur que va muy bien con las quesadillas. Si Lola es de los vegetarianos que toman huevo y lácteos, podrá disfrutar de otra opción saludable. La gran ventaja de los tacos para una persona con una vida complicada es que si los guardas en una bolsa de cierre hermético, podrás conservarlos en la nevera una semana y en el congelador hasta 3 meses. Es importante el cierre hermético para que no se deshidraten, ya que si no adquieren la consistencia de una galleta y cuando intentes doblarlos se rompen. Así ahorrarás mucho tiempo y cocinar será más fácil y más sabroso. Los tacos no son una simple receta. Los tacos no son una simple receta. Son una de esas soluciones fáciles de cocinar que transforman una vida complicada en algo más asequible. Y vamos con la receta. Tacos saludables. Ingredientes de los tacos saludables. 100 gramos de harina de fuerza, 100 gramos de harina integral, 220 mililitros de agua, 150 gramos de pechuga de pavo, un calabacín pequeño, un pimiento rojo pequeño, cebollino, perejil picado, una cucharada de aceite de oliva y curry. Vamos con la receta de los tacos saludables. Receta de los tacos saludables. Vierte en un bol la mezcla de harina integral y la harina de fuerza. Añade poco a poco el agua y vete mezclando con las varillas. Vete añadiendo agua hasta conseguir esta consistencia. Yo lo paso siempre a una jarra para facilitar el vertido de la masa en la sartén. Añade una cucharada de aceite, un oliva suave o girasol. Fíjate en la consistencia de la masa. Añade una pizca de sal y un poco de curry. Mezcla. Por último, añade el cebollino y el perejil. Intégralo bien y deja reposar la masa 20 minutos para que se relaje el gluten y no queden duras. En una sartén pincelada en aceite ya caliente, vierte una porción de masa y extiéndela por la sartén. Deja que se caliente 3 minutos aproximadamente y cuando veas que cambia de color, dale la vuelta. Voltéala sucesivamente por ambos lados hasta conseguir el aspecto dorado que te gusta. El tiempo por cada lado depende de la temperatura de la sartén. En otra sartén, con un poco de aceite, saltea el pavo y las hortalizas. El fuego ha de estar fuerte. Has de remover constantemente para que se cocinen uniformemente. Corta por la mitad los tacos y rellénalos con el pavo y las hortalizas. Repite la operación con los demás tacos. Puedes enrollarlo antes de rellenarlo para que coja ya la forma.
Quesadillas saludables. Ingredientes de las quesadillas saludables: 100 gramos de harina de fuerza, 50 gramos de harina integral, 2 huevos, 120 mililitros de agua, 120 mililitros de leche desnatada o bebida vegetal, un yogur desnatado sin lactosa, canela, ralladura de naranja, 2 manzanas reinetas grandes. Receta de las quesadillas saludables. En un bol bate 2 huevos. Añade un poco de leche y un poco de agua. A continuación añade un poco de la mezcla de harina integral y la harina de fuerza. Remueve bien hasta integrar el líquido con la harina. Añade el resto de la leche y el agua y ahora añade poco a poco la harina. La mezcla no es una ciencia exacta, tienes que fijarte en la textura de la masa más que en las cantidades. Esta es una masa líquida que es más sencilla que las otras. Déjala reposar 20 minutos. En una sartén pincelada en aceite y que esté ya caliente, vierte una porción de masa. Coloca en la mitad ralladura de manzana. Utilicé manzana reineta. Espolvorea con canela. Dobla sobre sí misma y dora por ambos lados. Pasa las quesadillas a un plato y córtalas por la mitad. Colócalas en el plato de servir de una manera bonita. Pon por encima un poco de yogur desnatado con ralladura de naranja ecológica. Para finalizar, espolvorea con canela. Con estas 2 recetas hemos cocinado 2 comidas fáciles. Si tienes en la nevera los tacos preparados, aún irás más rápido. También has aprendido a hacer una versión vegetariana y a mayores has hecho algo muy importante. Son 2 recetas muy sabrosas porque si lo saludable es sabroso, lo comerás más veces. Los tacos son ideales para enrollarte bien, y no porque los tacos van enrollados sobre sí mismos, sino porque con estas 2 recetas has aprendido a cocinar, es decir, a resolver el problema de una vida complicada y a tener alternativas para solucionar cualquier imprevisto que se pueda presentar. No solo conoces 2 recetas nuevas, también has aprendido a utilizar la comida para resolver problemas, que es una manera de mejorar tu relación con la comida. Otra ventaja que podría tener esta manera de cocinar es que tu amiga Lola estará deseando volver a visitarte. En eso se basa la amistad, en compartir buenos ratos sin importar lo complicada que sea tu vida. Suscríbete, que te sentará bien, y nos vemos en el próximo vídeo.